Vamos a tratar el tema de las tablas. Para poder trabajar una tabla o para poder insertar una tabla, pues tenemos que hacer clic, insertar y en tablas. Si nosotros hacemos clic en este botón, nos aparece una serie de opciones: insertar tablas, dibujar tablas, hojas de cálculo de Excel, tablas rápidas. Tenemos ya algunos diseños establecidos que más se refieren a aspectos, por ejemplo, de calendarios, pero también hay algunos diseños como esto, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo insertamos una tabla? Una tabla tiene filas y tiene columnas. Por ejemplo, si nosotros marcamos esta hasta aquí, quiere decir que estamos haciendo una tabla de una fila con 3 columnas. Si marcamos acá, estaríamos haciendo una tabla de 3 filas, 3 columnas. La otra característica es que el diseño, por defecto, las columnas y las filas ya las tiene prediseñadas en unas longitudes y anchos ya establecidos, pero estos datos se pueden también actualizar o cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a dejar una tabla de 4 columnas y 6 filas. Ya tenemos el diseño de la tabla. Cada vez que hacemos clic sobre ella, se nos presentan las herramientas de tabla. Y como herramientas de tabla tenemos herramientas para diseño y herramientas para presentación. Pues normalmente estilamos ponerle nombre a las columnas. Bien, entonces nuestras columnas, por ejemplo, vamos a llamarlo de esta manera: variable, dimensión, indicador, pregunta. Lo que hemos escrito es lo que básicamente conocemos en un proyecto de investigación como una matriz de consistencia de variables o operacionalización de variables, etcétera. Para nuestro ejemplo, ahí pues faltan todavía 2 columnas, ¿no? Eh, el- la definición conceptual de la variable y la definición operacional de la variable. Pero para el ejemplo lo vamos a dejar así. Bien, entonces vamos a pensar que como variable tenemos cultura organizacional y como dimensiones no tenemos una sola dimensión, sino tenemos, para una variable podemos tener más de una dimensión, para cada dimensión podemos tener más de un indicador y para cada indicador podemos tener más de una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? Pues bien, editemos la tabla. Vamos a trabajar solo con una variable, cultura organizacional, ¿ya? Y para hacerlo en forma breve, vamos a decir que nosotros tenemos la dimensión 1, la dimensión 2 y la dimensión 3. En indicadores, la dimensión 1 va a tener el indicador de la dimensión 1
el indicador 1 de la dimensión 1, el indicador 2 de la dimensión 1, el indicador 1 de la dimensión 2, el indicador 2 de la dimensión 2 y así por el estilo. En las preguntas también pues va a haber la pregunta 1 del indicador 1 de la dimensión 1, la pregunta 2 del indicador 2, o no, perdón, del indicador 1 de la dimensión 1 y así por el estilo. Entonces esto debe de estar diseñado de una forma pues que tenga una visualización perfecta, porque en este caso pues se nota desordenado. Bien, ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Vamos a, en esta parte, insertar una tabla. Insertar tabla. Tenemos 4 columnas. Bien, y lo vamos a dejar ahí. ¿Qué podemos hacer con las tablas? Si nosotros queremos poner en la primera fila el título de la tabla, pero está dividida por columnas. Entonces, si nosotros escribimos como título de la tabla, por ejemplo, matriz de operacionalización de las variables. Bien, como verán, pues el título que debe de abarcar toda la tabla en este momento se encuentra definido solamente en una columna. Bien, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Podemos hacer diferentes formas. Por ejemplo, podemos borrar y borramos esta parte de aquí y luego borramos esta parte de acá y luego borramos esta parte de acá y ya nos quedó una sola fila de una columna. Cerramos la opción borrar y luego en inicio pues hacemos centrar. Bien, esa sería la alternativa. ¿Qué otra alternativa tenemos? Seleccionamos toda la fila y todas sus columnas y en presentación decimos combinar celdas y ya está. Luego, en la misma presentación nosotros podemos optar por lo siguiente. Hacemos una alineación. Dimensión, indicador, pregunta. Y bien, vamos a copiar de aquí. Y lo ponemos en esta parte. Ok, entonces, dentro de esta variable cultura organizacional va a tener 3 dimensiones. Entonces, en esta parte, esta celda, la vamos a dividir. ¿Cómo? Pues estamos dentro de herramientas de tabla, en presentación, hacemos clic en dividir celdas. Bien, y lo que nosotros queremos es que en esta celda
se convierta en 3 filas de una sola columna cada fila. Entonces, aquí, número de columnas, 1. Y número de filas, 3. Hacemos clic. Entonces aquí escribimos dimensión 1. Acá dimensión 2. Dimensión 3. Bien. Ahora, cada indicador, cada dimensión puede tener uno o varios indicadores. Entonces, debe de seguir la misma dirección. Esta dimensión 1 debe tener acá indicador 1, en este caso indicador 2. La dimensión 2 debe tener, según esto, indicador 1, indicador 2. Y luego cada indicador debe de tener pregunta 1, pregunta 2, etc. Bien, entonces, en este caso, inicialmente, pues hacemos lo mismo. Presentación, dividir celda, número de columnas 1, número de filas 3. Aceptar. Y ahora, esta celda de indicador, de la columna indicador, se refiere a la dimensión 1. Pero como la dimensión 1 tiene 2 indicadores, entonces esta celda la dividimos en 2. Tabla, presentación, dividir celda, una columna, 2 filas. Bien, y ya tenemos que la dimensión 1 ahora va a tener 2 indicadores. Lo mismo hacemos para la dimensión 2. La dimensión 2, presentación, dividir celda, una fila, una columna, 2 filas, aceptar. Y vamos a suponer que la dimensión 3 solo tiene un indicador. Lo vamos a escribir aquí para tenerlo como referencia. Indicador 1 de la dimensión 3. Entonces, para dimensión 3 no necesitamos más, lo dejamos ahí. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que hacemos? Ahora ya podemos poner aquí indicador 1, indicador 2 y luego aquí indicador 1, indicador 2, indicador 1. Bien, ahora acá en la parte de preguntas, pues habíamos dicho que cada indicador puede tener una pregunta o puede tener más de una pregunta. Bien, pero como se estila en este tipo de variable, pues las preguntas solamente se ponen los números de las preguntas de un cuestionario. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Para este indicador necesitamos solo una línea acá y para el indicador 2 también una línea. Para cada uno de estos también una línea. Entonces, si hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas de una columna, esta celda pregunta la vamos a dividir número de columnas 1, filas 5. Y ahora escribimos para el indicador 1 de la dimensión 1 de la variable cultura organizacional, las preguntas son, por ejemplo, la 1, la 5, la 7 y 10.
En el caso del indicador 2, decimos que las preguntas son la 2, la 3 y 5. En el caso del indicador 1 para la dimensión 2, decimos que las preguntas son la 11 y 12. Para el indicador 2 de la dimensión 2, las preguntas son la 15 y 20. Y para el indicador 1 de la dimensión 3, decimos que las preguntas son, pues tenemos la 16, 17, 18 y 19. Bien, es un ejemplo. Ok, como esta fila no la necesitamos, pues entonces la seleccionamos, clic derecho, eliminar celdas, eliminar toda la fila. Bien, y ya tenemos nuestra tabla. Ahora, ¿qué ocurre? Esto está en la parte superior, está en la parte superior, y esto también está en la parte superior, pero lo que pasa es que ya no hay más texto dentro de esas celdas, por eso es de que se queda en esa altura. Bien, por defecto lo que hacemos nosotros es seleccionar esto, presentación, y le decimos que alinee en el centro a la izquierda. Vean lo que ocurre. Bien, entonces de esa manera se ve ya de otra forma. Eso es el diseño básico de una tabla. Podemos también, por ejemplo, diseñar otra tabla por acá. Vamos a hacer un ejemplo, insertar tabla y decimos nosotros, vamos a hacerlo así, tres filas de una columna cada fila. Y aquí podemos, por ejemplo, como título de la tabla, datos generales del contribuyente. Y lo centramos. Ya está. Ahora, por acá queremos poner, por ejemplo, el DNI, el teléfono y la fecha de nacimiento. Bien. Para eso lo que hacemos es esta fila, venimos a presentación y la dividimos. ¿La dividimos en qué? Son tres datos los que queremos poner ahí. Entonces, para que todo salga debidamente alineado, pues le decimos que lo haga en tres columnas, pero en la primera fila van a estar los títulos del dato que queremos ingresar y en la segunda fila va a estar el espacio en donde se va a escribir el dato. Entonces, son dos filas. Bien, entonces en esta parte habíamos dicho número de DNI. En esta parte, número, teléfono. Y en esta parte habíamos dicho fecha de nacimiento. Entonces, en la parte de abajo, si queremos poner el dato número de DNI, ahí nos dice el número de DNI 026 08712. Cualquier número. Número de teléfono, pues 978-321-456. Fecha de nacimiento, ponemos 12 del 12 de 1980.
Bien, ahora, si nosotros estamos en la última fila, haciendo tag para pasar a una siguiente fila que no existe en estos momentos, pues la inserta. Tag y la inserta, tag y la inserta, tag y la inserta, etc. Cada una de estas filas le podemos modificar la altura, si le va a poner una altura fija, etc. Y la altura precisamente está acá. O sea, nos dice que, por ejemplo, esta altura es de 0,48 centímetros. Pero nosotros podemos aumentarla, por ejemplo. Bien, y la dejamos a 1 centímetro. Bien, ahora, ¿qué cosa hacemos aquí? Esta fila la dividimos en dos columnas. Dos columnas, una fila. Aceptar. Pero ¿qué cosa es lo que quiero poner acá? Pues yo lo que quiero es, en esta primera columna, poner apellidos y nombres. Y en este lado escribirán sus apellidos y nombres. Bien, como acá hay espacio suficiente, pues lo que hacemos es poner el mouse sobre esta línea hasta que aparezca ese símbolo y hacemos clic y manteniendo el mouse oprimido, ahora lo ponemos así. Puede ser eso o podemos llegar ahí. Bien, ahora para que esto no se vea de esta manera en la parte superior de la celda, pues entonces seleccionamos las dos y le decimos que la alinee al centro a la izquierda. Bien, apellidos y nombres, ok. Si yo quiero también hacer de la misma manera, por ejemplo, la dirección, entonces pues hago lo mismo acá, veo acá, se debe quedar en 1 centímetro, bien, hago la presentación, la división de celdas, perdón, dos columnas, una fila, bien, muevo ya esta línea y ahora le escribo dirección. Dirección. Y de igual forma la alineo. Bien, y de esta manera pues nosotros podemos estar modificando, actualizando, cambiando el diseño de la tabla de acuerdo a nuestros requerimientos y o gustos. Las herramientas de la tabla pues son, cuando nosotros estamos con el cursor sobre la tabla, aparece este símbolo, eso ya lo saben. Si hacemos clic en este símbolo, o sea, se ha seleccionado toda la tabla. Lo que hagamos en estos momentos afecta a toda la tabla, no afecta solamente a la celda. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos eliminar la tabla, podemos dibujar tablas, podemos insertarle filas, arriba, abajo, insertarle columnas, combinar celdas, que ya lo hemos hecho, dividir celdas también, podemos autoajustar, podemos establecer una altura fija para la tabla, etcétera. Bien, dentro de una tabla también se pueden insertar imágenes. Por ejemplo,
vamos a hacer una nueva tabla, insertar tabla, y solamente vamos a ponerle dos cosas. Una que es el título, pues ¿qué hacíamos? Combinábamos tabla, ejemplo de concepto. Bueno, vamos a ponerle tabla punto de equilibrio, y luego acá ponemos pues imagen, y acá ponemos concepto. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí insertar imágenes, lo vamos a llamar una imagen de internet. La buscamos aquí, ya habíamos buscado anteriormente punto de equilibrio. Bien, ahí tenemos las diferentes imágenes, y ahora vamos a seleccionar esta, insertar, y bien, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues que las celdas, el tamaño de las celdas de la tabla se está ajustando automáticamente al tamaño de la imagen. Bueno, ¿qué cosa es lo que hacemos? Pues empezamos a editar la imagen, y bien, y ahora ya llegó a esta parte, ¿no? Y en concepto hacemos insertar Wikipedia, buscamos punto de equilibrio, y bien, y lo hacemos de esta manera, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente análisis del punto de equilibrio, seleccionamos, y bien, solamente seleccionamos este texto, por ejemplo, este texto, y ahora le decimos que lo inserte. Ya lo insertó acá y ya nos puso también la fuente. Entonces ya está dentro de la tabla. Y ahora, para este caso, el título lo centramos. Bien. Y haciendo clic aquí, vamos a insertar una fila. Entonces hacemos tag. Y en esta fila vamos a poner en una sola fila, entonces esto lo combinamos y le ponemos ecuación. En este caso vamos a hacer una ecuación, vamos a insertar una ecuación aquí. Para eso vamos a darle un alto a la fila o a la celda, y le decimos que lo haga a 2 centímetros. Bien, y lo que escribamos ahí, pues que lo haga alineado, alineado al centro. Ahí. Bien, entonces aquí en este caso vamos a insertar Wikipedia, ya lo cerramos. Vamos a insertar una ecuación. Vamos a seleccionar cualquiera. Bien, una que nos permita, ¿ya?
Y ahora nosotros podemos editar esta ecuación. Y aquí pues escribimos punto de equilibrio es igual a, ya sabemos que el punto de equilibrio es igual a el costo fijo dividido entre el precio menos el costo variable unitario. Bien, vean que he puesto las palabras completas para que se pueda apreciar que dentro de este objeto, que es una fórmula, se ajusta automáticamente. Bien, ya está ahí. Entonces, esta sería nuestra matriz con una imagen sobre el punto de equilibrio, un concepto del punto de equilibrio y la fórmula del punto de equilibrio.